noches, hermanos, bendiciones. Tuvimos ahí pequeños problemas técnicos, pero ya estamos acá. Es una bendición para mí nuevamente dirigirme a ustedes. Esta noche muy especial, como todas las noches que nos reunimos a hablar del Señor, es importante que recordemos que separados de Él nada podemos hacer y que en todas las cosas podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera este jueves, como es una noche de estudio, recuerde usted que hemos estado estudiando este libro maravilloso del Apocalipsis, y quiero que continuemos. Hemos querido avanzar, pero antes de tomar el tema, que ya lo tengo ahí puesto, solo quería dirigir unas palabras y al final vamos a orar. Este día hemos estado, yo publiqué desde temprano por la mañana, hoy es 14 de mayo del 2020, obviamente, y hace 72 años fue reconocido Israel como una nación independiente. Y eso es el cumplimiento profético de algo que el Señor dijo desde el profeta Isaías, que en una noche iba a suceder. Y tal vez si queda tiempo más adelante le voy a dar brevemente la reseña, así en una forma rápida, porque obviamente por causa del tiempo y porque no soy un historiador propiamente dicho. Sin embargo, algunas cosas hemos aprendido, hemos sabido en estos días y es una bendición. Así que la Biblia dice que oremos por la paz de esa nación y desde ya ponemos no solo las peticiones, sino a Israel, sabiendo que es el pueblo de Dios y que tiene un trato especial con el Señor, pero que también usted y yo como iglesia del Señor somos el pueblo santo del Señor. Así que solo quería iniciar con esa realidad para que podamos orar al final aún por la nación de Israel. Quisiera invitarlo nuevamente a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis y yo quisiera invitarlo a que continuáramos. Solo quiero hacerle brevemente el resumen. Aquí en el tema pongo yo capítulo 1, letra C, tercera parte. Recuerde usted que en el capítulo 1 dijimos nosotros que lo hemos dividido en tres secciones: el prólogo, el saludo y la visión. Y dentro de esta tercera parte del capítulo 1 nos ha tomado más tiempo de verle, pero en realidad lo hemos visto. Esta sería la tercera noche que vemos sobre el capítulo 1. Por eso es que vea usted en el título capítulo 1 C3. ¿Qué significa eso? Que estamos viendo el capítulo 1, la tercera parte del capítulo 1 y el tercer tema al respecto. Si me pones por favor aquí también. Entonces quisiera que me acompañara. Vamos a rapidito a ver, en esta tercera parte también la hemos dividido en tres partes y yo quiero mencionarle esto porque en esta tercera parte sobre la visión lo que destaca es el Cristo soberano, y esto es bien importante, lo hemos estado viendo porque la Biblia, hermano, el mismo Señor lo dijo por ejemplo, a los fariseos les dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A los discípulos camino de Maús dice que les abrió las escrituras y desde Moisés y les empezó a decir lo que de él decían. En otras palabras, amado hermano, ya solo con esos dos versos le puedo mencionar que la Biblia, el centro de la Biblia, el tema de la Biblia es Jesucristo. No nos podemos perder de ahí. Y al no perdernos de ese aspecto, yo quiero que retomemos entonces en esta tercera parte hablar sobre el Cristo soberano. El jueves anterior vimos la visión comienza y leímos los versos del 1 al 11. Entonces, hoy nos corresponde ver la visión se concentra, que es los versículos del 12
al 16. Y con la ayuda del Señor vamos a terminar y vamos a ver la visión se consuma. Esto es a partir del versículo 17 al verso 20. Así que yo quisiera que esta noche y que después de que lo leamos podamos orar. Yo quisiera que usted me acompañara a esta porción de la palabra que en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 12. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 versículo 12. Ya lo demás, si usted no lo ha podido leer, puede ir a buscar estos temas. Estamos en la página de Facebook, en YouTube, tenemos también canal. Así que queremos ver ahora la visión se comienza, fue la que vimos, y ahora veremos la visión se concentra. Entonces, yo quisiera que me acompañara al versículo 12 del capítulo 1, y dice así la palabra del Señor. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Que el Señor nos ayude, Padre. Permítenos esta noche recibir tu palabra, ser tierra fértil para ella. Y desde ya, Señor, las peticiones, las necesidades, Señor, de tu pueblo, las presentamos delante de ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, que este tiempo que se viene, aparentemente, Señor, se va a empezar nuevamente de una forma paulatina a reintegrarnos a la sociedad, a lo que estábamos haciendo en nuestros trabajos. Desde ya lo ponemos delante de ti para que tú nos ayudes, nos guardes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, al final también vamos a orar por eso y tratar de ponernos delante del Señor y siempre hacerlo. Pero bueno, vamos acá. Dice el verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Aquí hay algo muy curioso, hermano, en este punto, porque da a entender de que el apóstol se tuvo que dar la vuelta, tuvo que girar, y lo curioso es que lo primero que apareció a los ojos de Juan no fue una persona. Si usted sigue leyendo ahí en los primeros versos que leímos, del 12, dice que lo primero que apareció ante Juan fueron 7 candeleros de oro. Eso fue lo primero que él vio. Por supuesto, estos 7 candeleros, como ya los definimos antes, se habla que eran 7 candeleros con 7 brazos. Entonces vea usted lo esplendoroso de lo que pudo haber visto en ese momento el apóstol Juan. Y lo interesante de acá es que dice que eran de oro. El oro es símbolo de realeza, es símbolo de pureza, es símbolo de santidad. Entonces vea lo que la imagen que viene sobre la vida de Juan, esa visión que estén a ver los 7 candeleros representando el oro, todo esto. El oro, aparte de que es hermoso, es raro e inmune a la acción de los ácidos. Es el único que le ataca. Es una mezcla que tiene que haber entre ácido nítrico y ácido clorhídrico. O sea, hasta ahí pueden hacerlo algo. De lo contrario, usted lo puede de cualquier otra forma, con cualquier otro ácido, tratar de destruir y no lo puede hacer. O sea, habla de su pureza, de su solidez, de la calidad, etcétera. Entonces, vea usted que de ahí recuerde usted que en el arca era recubierta de oro. Entonces todos los utensilios que en el tabernáculo estaban tenían esa característica del oro. Esto habla de esa santidad, de esa pureza, de esa realeza.
Entonces, pero ¿cuál es la enseñanza? Porque lo importante de ver el libro de Apocalipsis, aparte de ser bienaventurados, de escudriñar y de aprender un poco, recuerde usted que esto nos tiene que ir ilustrando también a nuestra vida. Y una de las ilustraciones más sorprendentes que surgen en este momento es que esos candeleros, se puede imaginar usted, era de oro, y encendidos esos candeleros, la luz que irradiaban ha de haber sido algo sorprendente. Entonces, por eso debemos de entender que Israel fue llamado a ser la luz a las naciones, pero ahora le corresponde a la iglesia. El mismo Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, y Él se proclamó como la luz, como la fuente. Entonces, por eso vea usted acá que las 7 iglesias traen esa representación, o sea que esos 7 candeleros representan a cada una de las iglesias que más adelante vamos a ver, lo que significa que en el deseo del Señor es que su iglesia alumbre, brille, sobresalga. Hoy alguien decía algo que me gustó, porque decía este hermano, los templos están cerrados, pero dice él, pero la iglesia sigue avanzando. Es más, ahora tenemos el privilegio, decía él, que nos toca el doble, trabajar el doble. Aparentemente es un tiempo como que uno dice, bueno, en casa, más descansado, y en cierta medida puede ser que así sea, pero espiritualmente, ministerialmente, eso ha permitido que ampliemos la bendición. Nosotros, por ejemplo, hemos comenzado aún el día martes, tenemos el privilegio también de a veces tener un turno para predicar en la plataforma también de las redes sociales de la Iglesia Central, ya una forma más fija, ya una forma cada semana. Es decir, estamos compartiendo más del Señor a través de esta plataforma. Significa entonces que la Iglesia, amados hermanos, ese es el rol que debe de seguir cumpliendo. Tiene que seguir alumbrando cada uno de estos candeleros que están representados. Es interesante. Y la enseñanza que vamos a ver de acá, de estos candeleros, es que tiene 3 características estos candeleros que vamos a establecer para que usted vea esto que le acabo de decir. Número 1, no tienen luz propia. Es decir, que lo que el Señor estaba estableciendo a las iglesias no es que por ellas mismas iban a brillar, necesitaban que alguien les diera luz. Entonces nosotros mismos no podemos brillar por nosotros mismos, necesitamos la luz del Señor. Entonces no tienen luz propia. Todo creyente necesita recibir la luz de Cristo, el poder que viene de lo alto. No podemos brillar por nosotros mismos. Esto es bien importante. El segundo es que está puesto para alumbrar, y de esto ya medio me adelanté a mencionárselo. Entonces hay que estar ardiendo. Si se recuerda usted, las vírgenes, cuando habla la parábola de las 10 vírgenes, a 5 de ellas que les llaman la palabra insensatas, les faltó aceite. Es decir, que el aceite se estaba quemando. ¿Por qué? Porque esas lámparas tenían que estar encendidas. Obviamente, si no se aprovisionaron de más aceite, pues eventualmente esa llama se iba a apagar. Significa que el deseo de Dios es que su iglesia, es que cada uno de nosotros brille constantemente, y tenemos que estarnos llenando del Espíritu Santo y de la luz del Cristo glorioso para poder iluminar, para poder brillar. Somos como, a mí me viene la imagen de la luna. La luna no brilla por luz propia, la luna es un reflejo de la luz del sol, y usted y yo somos reflejos del sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es bien importante. Y el número 3, la mecha que representa nuestra vida, arde con el aceite de la obediencia, que el medio le mencionaba yo del Espíritu Santo. Entonces, vea usted cómo estas características nos hablan a nosotros de la labor, de la función que estamos haciendo. Entonces, por un lado estamos conociendo esas figuras que están en Apocalipsis, ese simbolismo del número 7 mismo, que ya lo hemos hablado, lo hemos abordado, de la plenitud, de lo que significa. Y ahora lo vemos que estas siete candeleros representan a las 7 iglesias, y que cada uno de estos candeleros tiene una función.
y que no pueden funcionar por sí mismos, necesitan la luz, necesitan aceite, necesitan esa mecha, a veces, mire, esas mechas necesitaban que se les cortara, se pudieran, no recuerdo la palabra cuando se habla del pábilo, pero se recortaba para que la luz nuevamente recobrara, porque obviamente tenía un desgaste. Todo ello nos habla mucho de la experiencia que tenemos que renovar constantemente en el Señor, porque muchos de nosotros hemos dejado de brillar en Cristo, muchos de nosotros hemos dejado de alumbrar, y el problema no está en la luz, porque Él es la luz. Él es la luz y la fuente de vida inagotable. El problema está en nosotros. Si esa luz se ha opacado en nosotros, el problema está acá, no en el Señor. Esto es bien importante entonces. El tercer aspecto que vamos a ver esta noche, en el versículo 13, dice que en medio de los 7 candeleros vio a uno como hijo de hombre, y esto es bien curioso porque, o más que curioso, es una evidencia de cómo el Señor está en medio acá. Mire, Daniel, por ejemplo, es el que nombra o el que da este título de hijo de hombre. Eso expresa la humanidad perfecta del Señor, así como obviamente su mesianidad. Eso establece, cuando se habla del Hijo del Hombre, eso nos habla de que Él había tomado una naturaleza humana, porque le quiero recordar algo, y esto es muy profundo a la vez, pero necesitamos comprenderlo, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé entendimiento, porque lo que sucedió en la unión hipostática, se le llama teológicamente a eso, es que la naturaleza divina se une o toma la naturaleza humana también. Entonces son la naturaleza divina y la naturaleza humana unidas en la persona del Verbo de Dios. Entonces es importantísimo esto, porque entonces va a entender usted cuando se dice que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, porque Él decidió adherir la naturaleza humana a la naturaleza divina, y eso es glorioso. Entonces se da esa unión hipostática, y por eso cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, algunas sectas, algunas religiones, lo que dicen es, vaya, miren ahí, si Él fuera Dios no dijera eso. Es que Él no está hablando de otro aspecto, más que está destacando esa forma de cómo Él vino acá, que se encarnó, que tomó la forma de hombre. Entonces, aquí es bien interesante el hecho de que únicamente Jesús aparezca en medio de los 7 candeleros. Esto también nos enseña que la iglesia no necesita otros intermediarios, la iglesia no necesita otras personas. Uno de estos días mucha gente posteó, y no, mi crítica no es en un sentido sino de señalar lo que la Biblia dice, por lo menos a nivel de la Biblia. El único que intercede, el único mediador, es el Señor Jesucristo, y también lo hace por medio del Espíritu Santo, pero hasta ahí no hay nadie más. No hay abuelita, no hay santo, no hay nada, hermano, que pueda interceder. No es que mi mamá ya se fue y desde allá va a pedir por mí, es que mi tío, alguien, hermano, con todo el dolor de mi corazón, con todo el respeto para usted, eso no es así. La Biblia no dice eso. Y si usted no lo hace en base a la Biblia, lo puede hacer en base a cualquier otra situación, a cualquier otra creencia, a cualquier otra cosa. Usted está en su derecho, pero le tengo que advertir algo. Si no está en la Biblia, no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, acá, una de las cosas que tenemos que establecer es que tanto los ministros, los pastores o los que estén al frente de los que estemos al frente de una iglesia, por pequeña o por grande que pueda ser, no somos intermediarios. Ahora usted y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios Todopoderoso por causa del sacrificio de Cristo. Eso es importante. Entonces, el cuarto aspecto dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y estaba ceñido el pecho con un cinto de oro. Entonces esto nos habla y se describe hacia Cristo
como sumo sacerdote, pues así era el mesil o la túnica del sumo sacerdote. Así era esa túnica hasta como se ha descrito acá. Pero también nos habla de él como rey, porque la faja de oro es el símbolo de esa nobleza, de esa realeza. Note usted que era a la altura del pecho, no dice como normalmente la faja que se lleva a los lomos. Era un simbolismo diferente, un símbolo de realeza. Y esto es lo curioso de esto que estamos meditando. De alguna manera vamos en estos aspectos versículo por versículo. Habrá momentos en donde, como ya le dije un momento, vamos a ir tal vez de párrafo en párrafo o de escena en escena, pero ahorita vamos viendo esto. Entonces, la número 5, el quinto aspecto, dice su cabeza, el verso 14, y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve. Dicen que la nieve es lo más blanco que el ser humano conoce y simboliza la eternidad, porque describe, hermano, otra vez vamos acá al profeta Daniel. Daniel en el capítulo 7 y verso 9 habla del anciano de días y describe esto mismo que estamos viendo acá, de sus cabellos blancos, etc. Entonces no me voy a detener mucho acá, sino que voy a avanzar al sexto aspecto. Sus ojos como llama de fuego. Esto habla de una vista clara, penetrante, una vista de juicio y una vista que refina. Esto es muy importante, hermano. Cuando hablamos de Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y dice la Biblia que el juicio le fue dado a Él. Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo como creyentes, pero también, hermano, el juicio se le dio a Él en aquel día donde sean juzgados vivos y muertos. Esto no me voy a detener acá porque quiero avanzar. 7. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Y esto habla de poder, porque el simbolizado en el bronce. Y obviamente, hermano, hay mucho que se habla del bronce, también de una humanidad, pero hoy solo vamos a ver este aspecto desde este ángulo que simboliza el bronce, un poder de Cristo. El octavo aspecto dice que su voz es como el sonido de muchas aguas. Y esto, hermano, es curioso porque como el estruendo de una enorme catarata da a entender. Imagínense esa voz. Yo no sé cuántos quisiéramos escuchar o tener ese privilegio de escuchar esa voz de trueno, esa voz con estruendo de parte del Señor. Debe ser una voz muy tremenda, hermanos. Y a veces uno se sorprende al escuchar a alguien que tenga una voz grave, una voz así fuerte. Imagínese qué será escuchar la voz del Señor. Y aquí viene, por eso iba un poquito rápido, quería llegar a este número 9, porque dice, y tenía en su mano derecha 7 estrellas. La mano derecha es la mano del honor, la mano del poder, la mano de la autoridad. Y aquí no es que me vaya a detener mucho, pero significa que las 7 estrellas están en un lugar seguro. Significa que esas 7 estrellas están en la mano, en la diestra del Señor. Por eso cuando usted y yo decimos que el Señor estamos en el hueco de su mano, que estamos en su mano, que el Señor nos sostiene, que el Señor nos guarda, nos cuida. Vea esta figura hermosa. Dice que las estrellas estaban en su mano derecha, en su diestra. Algunos dicen que es como tener algo así en el puño, no en sí así la palma, sino en el puño, con la seguridad de tener algo asido, agarrado, como cuando el Señor le habla a Ciro y le dice, yo te tengo de tu mano derecha, te tengo sujetado, te tengo amarrado, te tengo agarrado. Hermano, qué importante es que el Cristo de la gloria lo tiene a usted, me tiene a mí, tiene a su iglesia en la mano derecha. Eso nos da la seguridad. Esto, ya casi para ir terminando, solo 2 aspectos más en este aspecto. El número 10 dice, y de su boca estaba saliendo una espada aguda de 2 filos.
una espada aguda de dos filos. Esta espada, usted sabe que cuando se habla de la armadura, se habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Curiosamente, hermanos, habla de la palabra del Señor, pero hay algún dato bien curioso acá que me llamó la atención. Cuando se describe esta espada, era una espada larga. Esta espada larga era una espada de ataque. Y en el original, espada que aparece, perdón, el nombre es Rompaya. Pero en Efesios, la que aparece se llama Mahaira, que era una daga corta. Significa entonces que hay una diferencia acá, porque en la espada que sale en Efesios es una espada de defensa, pero la espada que describe Apocalipsis es una espada de ataque. Recuerde usted que la armadura es para protegernos del día malo, de las acechanzas del enemigo, pero acá está hablando del Señor, del Rey de Reyes que viene a establecer su reino, del Cristo resucitado. Entonces, Él no está por defenderse, Él viene a establecer, Él va a establecer su reino, su gloria, su poderío. Y eso es tremendo, amado hermano, porque estamos a las puertas de empezar a ver que el Señor recoja su iglesia. Estamos a las puertas que Él retorne por segunda vez. Estamos a las puertas de ver que la final trompeta pueda sonar. Entonces, esa espada aguda de doble filo puede descuartizar, tiene más fuerza que un bisturí, y habla de establecer juicio también. Entonces, pero dice que sale de la boca, porque al final, hermano, eso significa que es la palabra que va a juzgar a vivos y muertos. El mismo Señor dijo, yo no les juzgo, la palabra les va a juzgar. Es esa palabra, es esa espada aguda que va a penetrar a la vida, a las personas. Y el último aspecto, dice que su aspecto era como el sol, o su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí habla de todo el esplendor, habla en el momento, en el cenit. El cenit es el clímax del resplandor o de la fuerza del sol, donde no hay nubes, sino que está el resplandor del sol en toda su dimensión. Entonces, recuerde usted que Malaquías, y lo dijimos hace un momento, Malaquías habla de que Él es el sol de justicia. Dice, en ese momento en Malaquías, creo que dice esto y esto pasará, hablando de, creo yo, de los desobedientes, no me recuerdo ahorita, pero dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Entonces, esto es interesante porque en este aspecto, vea usted cómo es de maravilloso este libro de Apocalipsis, hermano. Todavía estamos a la mitad, todavía nos hace falta ver la última parte. Solo se lo voy a dejar planteado acá porque necesito orar, y que oremos por las necesidades, las peticiones y por la nación de Israel. Estamos llamados a pedir y orar por él, por esa nación. Quedamos pendientes entonces para el próximo jueves ver la última parte de este primer capítulo, la visión se consuma, del versículo 17 al versículo 20 del libro de Apocalipsis. Esto, hermano, por favor, trate usted de llevar la secuencia, trate de tener un cuaderno, y si usted se queda, bueno, yo hágalo, le voy a dar un consejo de lo que yo hago. Cuando estoy escuchando así un tema, yo trato de escribir, pero hoy tenemos la ventaja que estos quedan grabados. Entonces, si yo me quedo en algo, lo que hago lo vuelvo a oír, y ahí puedo anotar aquella cosa que me interesó, que me llamó la atención. Bueno, todo es interesante, pero me refiero a aquello que no pude escribir, aquello que no capté, porque hay cosas que usted las capta rápido así, otras que las necesita escribir, y entonces eso es bien importante. Ahora, le dejo solo planteado el tema del próximo jueves para que podamos, solo déjenme poner acá la última, ahí está, para poder platicar. Mire,
Cada uno de estos aspectos que estamos viendo en el libro de Apocalipsis trae un doble propósito. El primero, obviamente, lógicamente, es conocer más de este libro, adentrarnos a este libro que, como le decía yo cuando iniciamos esta serie, nos da temor, nos da a veces miedo, nos da a veces el hecho de decir, uy, ese libro no lo entiendo, no sé. Hermano, nos vamos a quitar y vamos a conocer y vamos a adentrarnos a este libro maravilloso. Y lo segundo es que nos demos cuenta, hermano, que nuestra vida debe de ser transformada y actuar y caminar en un proceso en donde la palabra de Dios se haga vida en mí. Mire lo que hemos hablado de las 7 iglesias, de cómo le infunde aliento. Vamos a ver el próximo jueves cómo el apóstol Juan tiene temor ante lo que está viendo, cae como muerto, y vamos a ver que el Señor dice que pone su mano sobre él, le dice, hermano, eso es muy, muy importante. Ahora, quiero darle algunos datos de Israel, eh, así rapidito para que podamos orar. Ponga atención en este aspecto porque vamos a entender, yo no había entendido hasta que estuve estudiando y viendo y escuchando esto, hermano, ¿por qué Israel? ¿Por qué la guerra de los palestinos por la capital? ¿Por qué los palestinos dicen que es la capital y por qué los judíos y ese pleito que hay? Se lo voy a tratar de hacer breve y tal vez algunas cosas se las diga así muy a la carrera, pero es obviamente no es un estudio directo o exhaustivo sobre la historia de Israel. Desde que el Señor llamó a Abraham, allá en el Génesis capítulo 12, hermano, que le dijo que en tus simientes serán benditas las naciones de la tierra, etcétera, etcétera, uno empieza a darse cuenta que ahí a través de Abraham iba a venir no solo la nación de Israel, sino que a través de esa nación iba a nacer el Cristo de la gloria. Entonces, yo quiero decirle que desde ahí empieza el pueblo de Israel a formarse. Luego, hermano, empieza a darse cuenta, uno por la palabra, que Israel siempre estuvo con enemigos que lo han querido destruir hasta el día de hoy. Tenía grandes enemigos alrededor, tenía a los egipcios, tenía a los asirios, tenía a los babilonios. Pero se lo voy a dar así brevemente, aunque pareciera que nos vamos a dar grandes saltos en algunos momentos. Entonces, Egipto y Asiria eran ya pueblos muy grandes, eran ya imperios y que buscaron destruir a Israel. Un día los asirios invaden el reino del norte, invaden a Israel, ya el pueblo se había dividido, 10 tribus se habían ido al norte y 2 tribus al otro reino, que era Judea. Y entonces vea usted cómo los asirios invaden el reino del norte y esas 10 tribus se desaparecen, se dispersan. Luego Babilonia invade a estas 2 otras tribus, invade Judea. Los judíos entonces pierden su patria, se lo llevan los babilonios, recuerde usted, pero lo curioso es en esto, de que luego Persia, que era otro imperio que surge, destruye a los babilonios y conquista toda esa región, por así decirlo, y entonces lo que hace Babilonia allá perdón, los persas con Ciro, les permite a los judíos regresar a su tierra, regresar a Tierra Santa. Luego viene otro imperio, vienen los romanos, viene el imperio romano, que invade, y entonces, hermano, en ese tiempo hubo un hombre, Herodes, que se construye el templo, y es conocido como el templo de Herodes. En ese templo es el templo en el tiempo ya del Señor, pero antes, o así conocido como el tiempo de Herodes. Pero después, ya en el año 68, 70, después de Cristo, lo que sucede es que Calígula, uno de los emperadores del imperio, o uno de los ¿cómo es que le llamaban? Bueno, Calígula,
manda a hacer una estatua y la va a poner y la pone adentro en el lugar santísimo, en el templo. Entonces los judíos se rebelan y los judíos se levantan en contra de Roma, pero Roma era un imperio muy grande y los aplasta. Esa rebelión le duró a los judíos solo 4 años. Y en ese momento que Roma detiene esa rebelión, es cuando se da la destrucción del templo en el año 70. Y en esa destrucción del templo, eso dura hasta el año 135 después de Cristo. Imagínese usted, dicen los historiadores, que alrededor de 1.1 millones de judíos fueron asesinados en esa época. ¿Qué es lo que sucede acá? Que los judíos son dispersados por el mundo. Los judíos otra vez empiezan a vagar por todo el mundo. Y allá por el año 1492, en los años del descubrimiento de América, empiezan a ser expulsados de Europa los judíos. Empiezan a tener otra persecución. Pero los musulmanes, con el paso del tiempo, allá en el Imperio Otomano, en esa región, en esa área, en esa época, como le quiero decir, ocupa Palestina y se convierte en una región islámica. Entonces, el imperio, a través de esto, los del Islam, los musulmanes, ocupan esa región que ahora conocemos como Tierra Santa. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos llegan hasta el año 1918 ocupando esa región. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, pierden esa región y se vuelve Israel un territorio, ¿cómo le llaman? Del Imperio Británico, de una colonia de Gran Bretaña. Entonces, eso ya casi llegando, ya en el siglo XIX, siglo XX, imagínese usted cómo nos hemos saltado. Lo curioso de este punto de Israel es que en 1918 ya no hay un imperio como tal sobre ellos. Ya empiezan a tener, aunque son una colonia de Gran Bretaña, aunque son una colonia de los ingleses, pero se les permite, por obviamente la mano del Señor, que en el 14 de mayo de 1948 ellos se puedan independizar como una nación. Y esto es muy importante, porque se cumple lo que dice Isaías, y al constituirse como nación, a partir de ahí se dan una serie de sucesos hasta el día de hoy, que solo le voy a mencionar quizás 2 de ellos, tal vez brevemente. Y uno es que empiezan, hermano, a armarse, a tener la defensa, el ejército que tenían, y logran conquistar esta área que le dije yo que los musulmanes le pusieron como Palestina. Y al conquistar esa área, y conquistaron el área del Golán, y conquistaron el área de donde está el templo, la pared donde está el muro de los lamentos, y entonces los mismos judíos empiezan a tomar su territorio, y dentro de ese territorio entonces obviamente rescatan Jerusalén. Y dentro de Jerusalén, por eso es que no se les quería reconocer como capital a los judíos, por eso es que está la pugna. Por eso entienda hoy usted por qué la pugna, por qué los palestinos dicen que es territorio de ellos, porque ellos la conquistaron en un momento, pero esa siempre ha sido la tierra de Israel, siempre ha sido el país. Lo que pasa es que los imperios los han dispersado siempre, y siempre Dios los hace volver porque hay una promesa del Señor. Entonces, a partir del 14 de mayo de 1948, Israel surge como nación, y ahora está cumpliendo 72 años. Y así breve la historia, hermano, para que podamos orar y bendecir a Israel y poner las peticiones y las necesidades. Y esto es muy importante, hermano. Esa nación, la Biblia habla, por ejemplo, solo le doy este último dato,
de que viene un tiempo en donde se va a levantar un ejército de 200 millones de hombres para querer destruirla. La han querido destruir, pero no han podido por el Dios maravilloso que está con esa nación, porque tiene un plan y un propósito maravilloso con esa nación. ¿Por qué le menciono esto? ¿Por qué la importancia de Israel? Pues precisamente porque usted y yo por la fe somos el Israel del Señor. Y si al Israel natural no lo han podido destruir ni armas atómicas ni Hitler, porque dentro de los que han querido destruir está el mismo Hitler, ¿se recuerda usted? Tal vez nos saltamos esa parte de Hitler, pero el punto es este, hermano. Aunque han querido destruir a Israel, lo han sacudido, lo han dispersado. Mucha de esa diáspora, hermano, es también por actitudes del mismo pueblo. Pero donde yo quiero remarcar es que siempre la bendición, la gracia del Señor ha prevalecido. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué me he tomado este tiempo para decirle todo eso? Porque usted y yo somos el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Y si así Dios defiende a su pueblo, usted es pueblo de Dios, el Señor te va a defender. Yo te he venido a decir esta noche, el Señor te va a defender, te va a guardar. ¿Sabes por qué? No porque usted y yo seamos grandes personalidades que Él necesite defender. Primero es porque Él nos ama, es porque Él tiene misericordia. Pero segundo, es porque Él quiere usar tu vida y mi vida. Él quiere que desarrollar un plan en la tierra todavía. Y somos instrumentos de ese Dios maravilloso. Aleluya. Así que este coronavirus no nos va a destruir, no nos va a detener, que se cierren los templos no va a detener la iglesia sigue avanzando para la gloria del Señor. Amén. Entonces quiero que oremos, hermano, y si usted tiene alguna petición, la vamos a poner delante del Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias, Señor, porque entendemos que toda esa palabra escrita es para bendición nuestra, es para que crezcamos, es para que desarrollemos, es para que alcancemos el propósito por el cual fuimos alcanzados, Señor. Padre, gracias esta noche por tu palabra. Gracias por la bienaventuranza de Apocalipsis, porque al estarlo leyendo, escudriñándolo, somos bienaventurados, somos 3 veces dichosos, Señor amado. Y gracias, Señor, por la nación de Israel, por ese 72 años, Señor, que fue reconocida como nación independiente, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, juntamente con tu pueblo, al orar y pedir por la paz de Jerusalén, Señor, por tu nación, porque tienes un plan para ellos. Bendecimos a Israel, Padre, y tu palabra dice, bendeciré a los que te bendijeren, le dijiste a Abraham. Sobre esa palabra estamos nosotros bendiciendo a Israel. Señor, bendecimos a tu pueblo, Señor. Bendecimos esa nación, Padre, que ha sido atribulada, Padre, que en muchos momentos, Señor, ha sido por la dureza del corazón de ellos, pero Señor, en tu corazón están, en tu corazón hay un trato especial con ellos. Asimismo, Señor, también sobre tu iglesia, sobre aquellos que somos parte de tu iglesia, Señor, sobre aquellos que te conocemos, Padre, sobre aquellos que hoy están con temor, Señor, sobre aquellos que hoy están con algún quebranto de salud, sobre aquellos que tal vez hoy están desesperados, Señor amado, sobre aquellos que tal vez hoy la enfermedad, la aflicción, Señor, la prueba les ha llegado. Señor, hoy creyendo que así como has preservado a tu nación, a ese país, a Israel, a ese pueblo, así también lo harás con nosotros. Te bendecimos, Señor, te damos gloria, te damos honra, y yo bendigo a tu pueblo, Señor, y yo bendigo a tus ovejas, Señor, y yo bendigo, Señor amado, a cada uno de ellos, y te pido a ti el favor, Señor, que te pueda glorificar sobre sus vidas, Señor, sobre aquellos que están angustiados, Señor, sobre aquellos que están atemorizados. Padre, que venga la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre ellos. Padre, sobre aquellos que están hoy con algún quebranto, con alguna necesidad, Señor amado, sobre aquellos que están saliendo a trabajar y que están expuestos, Padre, venga tu mano de poder y de protección, Señor del cielo. En el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, Padre, en esta noche. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Estamos con la ayuda de Él el día domingo. Solo hay un último anuncio. Ahora los diputados aprobaron, para tal vez algunos, tal vez tratar de clarificar un poco qué significa lo que han aprobado de los diputados, hermano, porque en las redes se mueven tantas cosas. No es que se haya quitado en sí el hecho de la pandemia, hermano, las restricciones de la cuarentena, perdón. No es que los diputados hayan quitado la cuarentena. Lo que no se renovó es una ley que permitía al gobierno, que le daba ciertas ventajas al gobierno para restringir movilidad, para restringir la libre asociación, para restringir muchas cosas. Y no se le aprobó porque según algunos diputados y según algunas personas y según algunos grupos, aún empresariales y algunos no empresariales, el problema no era las medidas como tal, sino es que se estaba abusando, se estaba yendo más allá de esto. El punto acá, lo que le quiero aclarar yo es que entonces viene la asamblea y ya no renovó esas restricciones que duran hasta el día domingo. Significa que a partir del día lunes ya no hay más restricciones desde la perspectiva legal, desde la perspectiva de la ley que sale de la Asamblea Legislativa. Eso no significa que usted y yo tengamos la libertad de hacer y de ir. No, hermano, yo quiero apelar a usted para que siga guardando su vida, guardando la de los suyos, teniendo la responsabilidad, hermano amado, porque también si lo vemos desde la perspectiva de la salud, definitivamente que es prioridad la salud. Pero también, hermano, muchos de los que criticamos a los que hoy quieren abrir sus negocios, lo hacemos porque no sabemos lo que es tener un negocio. Entonces mi punto acá es que mejor oremos, hermano. No demos lugar a estar hablando lo que no debemos, a estar tirando a lo que no debemos. No sabemos, hermano. Si usted no es empresario, usted no sabe lo que puede estar pasando un empresario. No todos tienen la riqueza, no todos son multimillonarios, no todos les sobra el dinero. Hermano, hay gente, porque está incluido en esto, gente que tiene que ir a vender a un mercado y no puede hacerlo con la misma libertad que antes. Entonces, esto tampoco justifica a que no hayan medidas. Esto es lo que le quiero apelar yo, es que tenemos que orar porque no es fácil la decisión. Es fácil hasta cierto punto según algunos y es complicada para otros, pero a la vez es complicada para estos y es fácil para otros. Entonces, al final, lo que nos queda como nación, sobre todo como cristianos, oremos por nuestro país, oremos por nuestras autoridades, bendigamos y pidamos sabiduría por las autoridades. Amén. Entonces, lunes 17, quiero ver, hoy es 18, lunes 18, ya no hay restricciones como las hemos estado teniendo hoy. Pero guárdese usted, autorrestrínjase usted hasta donde se pueda. Trate de guardarse buscando del Señor, pero también tomando medidas que lo puedan, como usar mascarilla, guantes, si le toca salir, etc. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde. Amén.